Hola a todos. En esta ocasión abordaremos un tema que ha estado en la mente de muchos, la posibilidad de una tercera guerra mundial. A lo largo de la historia, el mundo ha experimentado conflictos a gran escala que han llevado a la devastación y la pérdida de vidas. Es comprensible que la idea de otro conflicto global genere preocupación y ansiedad en muchas personas. Sin embargo, es importante analizar esta posibilidad con calma y reflexionar sobre las acciones que podemos tomar para prevenir un escenario tan catastrófico. Para eso vamos a adentrarnos primero en el mundo de la geopolítica y comparar los poderes de 4 naciones clave: Estados Unidos, China, Corea del Norte y Rusia. Cada una de estas potencias tiene su propio conjunto de fortalezas y desafíos, y es necesario e interesante observar cómo sus dinámicas internas y relaciones internacionales impactan en el escenario global. Comencemos con Estados Unidos, una superpotencia indiscutible con una influencia significativa en todo el mundo, con una economía diversificada y altamente desarrollada, una fuerte presencia militar y un papel destacado en organizaciones internacionales. Estados Unidos ejerce un poder considerable en asuntos globales. Su influencia cultural, a través de la industria del entretenimiento, la tecnología y la diplomacia pública, también desempeña un papel importante en su proyección internacional. Por otro lado, China ha experimentado un ascenso meteórico en las últimas décadas para convertirse en una potencia económica y militar formidable. Con una población de más de 1.400 millones de habitantes, China ha logrado un crecimiento económico sin precedentes y se ha convertido en un actor clave en la escena mundial. Su ambición de expandir su influencia a través de iniciativas como la Iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Seda demuestran su determinación de desempeñar un papel dominante en la economía global. En contraste, Corea del Norte es conocida por su hermetismo y, al igual que China, su régimen autoritario. Aunque su economía es relativamente pequeña en comparación con las otras 2 potencias mencionadas, su programa nuclear y sus provocaciones políticas han generado tensiones significativas en la región. A pesar de su aislamiento, Corea del Norte sigue siendo un actor que no se puede ignorar en el escenario global debido a sus capacidades militares y a su historial de desafiar las normas internacionales. Al saber esto, han de preguntarse por qué China no permite que Corea del Sur se unifique con su vecina del norte. Esto es precisamente para evitar que su oponente, Estados Unidos, instale bases militares en esa región, por lo que al gobierno chino le resulta más conveniente tener al lado esa amenaza en vez de intervenir contra su régimen. Finalmente, Rusia es una potencia igualmente infame por su gobierno autoritario, pero con una larga historia de influencia global, con vastos recursos naturales a ser el país más grande del globo, una presencia militar sólida y una posición estratégica clave. Rusia sigue siendo un actor importante en asuntos internacionales. Su papel en conflictos regionales, como en Ucrania y Siria, así como su participación en organizaciones internacionales, le otorgan un lugar destacado en el escenario mundial. A pesar de sus diferencias, estas potencias comparten ciertos desafíos comunes, como la competencia por recursos naturales, el cambio climático, la ciberseguridad y la estabilidad geopolítica. Además, las tensiones entre ellas pueden tener repercusiones significativas en todo el mundo, lo que subraya la importancia de comprender y analizar sus dinámicas internas y relaciones internacionales. En resumen, cada una de estas potencias tienen sus propias fortalezas y desafíos que moldean su papel en el escenario global. A medida que evolucionan las dinámicas geopolíticas, es crucial estar atentos a cómo estas naciones manejan sus intereses nacionales y sus relaciones internacionales para comprender mejor el panorama mundial. Hablando de esto, es igualmente importante analizar los conflictos armados que ya están ocurriendo en el presente año 2024 y la posibilidad de que estos desencadenen un escenario todavía peor a la larga. Para empezar, el actual conflicto entre Israel con Hamas en Gaza ha surgido en un momento en el que el mundo ya se enfrentaba a la ya mencionada guerra en Ucrania tras la invasión de Rusia. Además, continuas disputas entre China y Taiwán, los golpes de Estado en África u otras contiendas en otras partes del planeta mantienen en vilo a la población en lo que es una crisis sin precedentes, según Jamie Dimon, CEO del banco JP Morgan. Con algunos países aumentando también las tensiones con Estados Unidos, el famoso inversor estadounidense Ray Dalio ha expresado que esta situación peligrosa ha aumentado considerablemente las posibilidades de una tercera guerra mundial. Me parece
que las probabilidades de pasar de conflictos contenidos a una guerra mundial más descontrolada, que incluya las principales potencias, han aumentado de aproximadamente un 35% a aproximadamente un 50% en los últimos 2 años desde que escribí mi libro Principles of Dealing with the Changing World Order. Escribió en su cuenta de LinkedIn, añadiendo que esta situación debería provocar repulsión y miedo en todos. Estos conflictos revelan las formas inimaginablemente terribles y repugnantes en que las personas tratan a otras personas, especialmente en civiles inocentes. Nadie, en ningún lugar, está seguro de que no se encontrará en alguna situación horrible en el futuro, explica. Así, en su opinión, explica que tanto la guerra entre Ucrania y Rusia como el conflicto palestino-israelí son guerras calientes que tienen un alto riesgo. Estos tipos de guerras brutales son más propensos a extenderse que a disminuir. Estas 2 guerras en curso dejan en claro cuán horribles son las guerras calientes. Si se extendieran a otros países, especialmente a las grandes potencias, habría una guerra mundial mucho más horrible. Espero que la imagen emergente de cómo sería eso fomente la moderación en este momento crítico, al borde de un conflicto, afirma. No obstante, Dailo cree que una guerra entre las principales potencias, China y Estados Unidos, todavía no ha cruzado la línea irreversible de ser algo brutal e incontrolable, pero piensa que la actual situación en el mundo con tantos conflictos es equiparable a los años anteriores a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial. Si las principales potencias toman un enfrentamiento directo entre ellas, veremos la transición de conflictos previos contenidos a una brutal Tercera Guerra Mundial. Finalmente, hablaremos de un tema que ha estado en la boca de todos últimamente, el conflicto entre Estados Unidos, Yemen e Irán. Para entender un poco mejor la situación, es importante repasar algunos antecedentes. El conflicto entre Estados Unidos e Irán ha sido una constante entre las relaciones internacionales durante décadas. Las tensiones se han exacerbado en los últimos años, especialmente desde que Estados Unidos se retiró del acuerdo nuclear con Irán en el 2018 y reimpuso sanciones económicas al país. Por su parte, Yemen ha estado inmerso en una guerra civil desde el 2014, con Arabia Saudita liberando una coalición militar que busca derrocar al grupo rebelde Houthi, que cuenta con el respaldo de Irán. Si quieren saber un poco más de este tema, nosotros ya tenemos un video que trata el tema de la situación de Estados Unidos y Yemen. Voy a dejar el video aquí arriba para que lo veas. En este contexto, la reciente escalada de tensiones ha puesto al mundo en alerta. El conflicto se ha intensificado con ataques y contraataques entre todas las partes involucradas. Estados Unidos ha acusado a Irán de estar detrás de los ataques a instalaciones petroleras en Arabia Saudita, mientras que Irán, como siempre, niega cualquier responsabilidad. Por su parte, Yemen ha sido escenario de una devastadora guerra que ha dejado miles de muertos y millones de desplazados. Ante esta situación, es natural que surjan preocupaciones sobre la posibilidad de que este conflicto desemboque en una tercera guerra mundial. Sin embargo, es importante mantener la calma y analizar la situación con serenidad. Si bien las tensiones son altas y las consecuencias de un conflicto a gran escala serían catastróficas, también es cierto que existen diversos actores internacionales que están trabajando para encontrar una solución diplomática. En primer lugar, es fundamental que las partes involucradas en el conflicto busquen vías para el diálogo y la negociación. La comunidad internacional, incluyendo a Naciones Unidas, ha instado a todas las partes a buscar una solución pacífica y a evitar acciones que puedan llevar a un mayor deterioro de la situación. Es necesario que se respeten los principios del derecho internacional y se busquen vías para la desescalada. Además, es importante que otros actores internacionales como la Unión Europea, Rusia y China, de quienes ya hablamos hace unos minutos, jueguen un papel activo en la búsqueda de una solución diplomática. Si viste este video desde el principio, ya sabés que estos países tienen la capacidad de ejercer presión sobre las partes en conflicto y de facilitar el diálogo entre ellas. Asimismo, es fundamental que se fortalezcan los mecanismos de mediación y arbitraje para encontrar una salida pacífica al conflicto. Por otro lado, es crucial que la comunidad internacional esté atenta a las repercusiones humanitarias de este conflicto. La población civil en Yemen ha sufrido enormemente las consecuencias de la guerra, con millones de personas enfrentando la hambruna y la falta de acceso a servicios básicos. Es necesario que se brinde asistencia humanitaria a quienes más lo necesitan y que se garantice el respeto a los derechos humanos en medio del conflicto.
En cuanto a la posibilidad de que este conflicto contribuya a desencadenar una tercera guerra mundial, es importante recordar que la paz y la estabilidad son responsabilidad de todos los actores internacionales. Si bien las tensiones actuales son motivo de preocupación, también es cierto que la comunidad internacional cuenta con mecanismos y herramientas para prevenir un escalamiento del conflicto. En conclusión, el conflicto entre Estados Unidos, Yemen e Irán es motivo de preocupación para la comunidad internacional. Sin embargo, es fundamental mantener la calma y buscar vías para una resolución pacífica de las diferencias. La diplomacia, el diálogo y el respeto al derecho internacional son fundamentales para evitar una escalada del conflicto y para sentar las bases de una paz duradera en la región. Espero que este análisis les haya resultado útil para comprender mejor la situación actual. La paz y la estabilidad son objetivos alcanzables si todos trabajamos juntos en pro de un mundo más justo y pacífico. Y listo. Esto ha sido todo hasta ahora. Si el video te gustó, no dudes en darle like, suscribirte y darle a la campanita para estar al tanto de más información sobre todo lo que está pasando en el mundo. Y esperamos que vuelvas a utilizarnos como tu medio informativo. Hasta la próxima.